Seguimos con más en la pantalla de Canal E. Vamos a tomar contacto ahora con Carlos Echepare, exdirector de Canal Rural. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, gracias Oh, por sumarte. hola Liliana, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hablar sobre la venta de los productores y la liquidación en las exportaciones, también teniendo en cuenta que se está realizando en este marco de baja de retenciones. ¿Cómo estás viendo esos movimientos en la baja de los derechos de exportación? Mira, hoy prácticamente se está cumpliendo el primer mes de vigencia de esa baja temporaria en los derechos de exportación que se hizo fundamentalmente porque el gobierno necesita dólares. Ujú. Y hasta ahora la liquidación de parte de los exportadores, que son en realidad los que tienen que hacer la liquidación anticipada que el gobierno les está pidiendo, no ha crecido más allá de lo que es habitual en esta época del año. Prácticamente ha habido muy poco adicional. Cuando vos mirás los números, llegás a la conclusión que este mes de vigencia se han liquidado aproximadamente entre 1.900 y 2.000 millones de dólares. Es decir, es normal para un mes de febrero. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 1.500, 1.600 millones de dólares en el mismo periodo. Es Ujú. decir, que adicional hay muy poco, porque no hay que olvidarse que esto significa que el exportador debe realizar una declaración jurada de venta al exterior, que el embarque puede ser de acá a fin de año en cualquier momento, pero tiene la obligación de traer los dólares a los 15 días de realizar esa declaración jurada, con lo cual implica que tiene que asumir un costo financiero muy alto por adelantar los recursos que no va a Claro. cobrar su comprador. Y si ese costo financiero se lo tendría que descontar a los productores del precio que le paga. Y si esto ocurre, en realidad la baja temporaria de los derechos de exportación no se notaría en el precio. Ujú. De todas maneras, lo que sí ha ocurrido, si se quiere, es que parte de la soja que estaba guardada, los productores la han vendido. Ujú. Y ahí podemos ver, digamos, un efecto positivo de la medida. De todas maneras, no implica que esto haya significado un ingreso de dólares como el que yo me imagino que el gobierno suponía, porque te insisto, los exportadores que están comprando la soja para procesarla, hacer aceite, hacer harina y después exportarla, tiene un proceso de 3, 4 meses hasta tanto se produce todo ese sistema. Y entonces, si el exportador hoy tiene que traer los dólares, está adelantando los dólares 60, 90 días de cuando efectivamente los va a recibir. Y no es negocio eso para el exportador hacerlo en este momento. Así que, en realidad, digamos que el éxito es muy acotado, por lo menos Claro. hasta ahora. Sí, bueno, entonces los dólares que también llegan de los stocks que estaban acumulados no aporta, digamos, en gran medida. No, no, sobre todo, ¿sabés por qué? Porque además, si bien el volumen es superior al vendido el año pasado en esta época, estamos hablando de soja, no así en el Ujú. resto de los productos, Sí, de soja disponible. Esto tiene que ver con dos fenómenos. Por un lado, que el año pasado había mucho menos stocks, entonces era lógico que se vendiera menos en esta época. Este año que hay más stocks, se está vendiendo un poco más, también por necesidad de los productores, que ya en muchos casos necesitan de los recursos. Y por otro claro. lado, la caída de los precios de la soja. No te Ujú. olvides que la caída de los precios de la soja a nivel internacional, que eso impacta en el ingreso de exportaciones, fue del orden de los 100, 120 dólares por tonelada. Entonces, si bien tenés más volumen, en términos de valor, es menos o igual en el mejor de los casos. Ujú. ¿Qué va a pasar en el contexto internacional, Carlos, con Estados Unidos y Brasil también? ¿Ahí tenemos competencia con el tema de la soja? Ahí tenemos competencia con el tema de la soja, con el Ujú. tema del ¿Cómo maíz. impacta esto? Había, Claro, había muchas expectativas con la asunción de Trump y que Trump se iba a enojar con los chinos, le iba a poner aranceles y le iban a poner aranceles a México. Entonces México, que por ejemplo es el principal comprador de maíz del mundo, o China, que es el principal comprador de soja del mundo, iba a dejar de comprarle soja a Estados Unidos y México iba a dejar de comprarle maíz a Estados Unidos, y los más favorecidos iban a ser Brasil en primer lugar y también nosotros. Claro. La realidad es que hasta ahora Trump no ha hecho absolutamente nada de eso. Está viendo a ver cuál es la situación con China, no parece que se vaya a pelear como en su momento se planteaba, y por el contrario tampoco está siendo tan amigo de la Argentina como algunos suponían, Ujú. erróneamente creo yo, porque Trump está privilegiando cualquier tipo de negocios más allá de eventuales amistades que pueda tener desde el punto de vista político. Y en definitiva hoy la Argentina no está recibiendo ningún beneficio real de esta supuesta amistad entre nuestros gobiernos. Todo lo contrario, te diría, habrá que ver cómo reacciona Europa, por ejemplo, frente a la posición argentina por el voto a Ucrania, que Claro. en Europa molesta y mucho. Habrá que ver cómo reaccionan Ucrania y Rusia con sus exportaciones de trigo, que seguramente
compiten con la Argentina, incluyendo exportándole a uno de los principales clientes que tiene la Argentina, que es Brasil. Es decir, para la Argentina a nivel internacional, y sobre todo después de estos últimos acontecimientos que hemos tenido, desde bueno, el caso de Libra, el caso, como te decía, del voto de Ucrania, está teniendo a nivel internacional una repercusión bastante negativa. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que estas reacciones que ha tenido nuestro gobierno, en particular el presidente, generan mucha incertidumbre, sobre todo inclusive de los propios productores que habían depositado mucha confianza en este gobierno, han visto que no le ha cumplido, más allá de esta baja transitoria en los derechos de exportación, que con la baja en los derechos de exportación real, que era lo que esperaban, no les ha cumplido con la salida del cepo, un tipo de cambio que sigue controlado, y ahora con estas idas y vueltas y estas particulares circunstancias, hace que los productores que a lo mejor estaban pensando en vender, pensando que el gobierno iba a poder sostener la política cambiaria de acá a fin de año, ahora ya no creen tanto que eso sea posible, y te insisto, por estas idas y vueltas que ha tenido el gobierno en diferentes temas, ¿no? Que Claro. lo ponen en riesgo en su relación internacional. No genera previsibilidad también para el productor y para el sector agroexportador, más allá de esta baja de retenciones, como bien lo mencionabas, de forma temporal. También estábamos hablando la semana pasada de la hidrovía. Hoy se dio a conocer que también hubo un cambio en la hidrovía, se redujo el 7% de los costos logísticos. ¿Cómo puede impactar también esto? Es muy relativo. El tema de la hidrovía es otro tema que preocupa mucho porque ya se sabía que venía muy mal barajada el tema de la licitación. Se le advirtió en su momento al gobierno, el gobierno que inclusive en estos días he visto que ha acusado hasta la sociedad rural de boicotear y nada más lejos de la realidad, y menos la sociedad rural, que tiene una muy buena relación con el gobierno, pero se le advirtió por todos los medios que la licitación que estaba llevando a cabo era muy mal hecha. No solo por la forma en que estaba planteada, sino porque incluso no suponía una reducción de la tarifa, no suponía profundizar el canal a la cota que había que profundizarlo. Es decir, había un montón de errores y el gobierno no escuchó. Además, el tiempo, una licitación por 30 años, prorrogable por otros 30, Sí. es prácticamente inexistente a nivel mundial para una vía navegable como esa, de forma tal que el fracaso de la hidrovía como en la licitación era lógico. Ahora lo que está ocurriendo es que la empresa que forma parte de la explotación de la hidrovía, que viene explotándolas hace mucho tiempo, tiene canilla libre para seguirla explotando por un tiempo hasta que el gobierno vuelva a hacer la licitación, se presenten todos los demás y se adjudique. Es decir, algunos hablan de 2 o 3 años más que la misma empresa que lo está explotando hoy lo siga explotando. ¿Y esta baja en los Había costos logísticos tiene algún impacto en el sector? A ver, había un aumento previsto. Sí. En principio lo que estaría ocurriendo es que ese aumento sería menor y no es efectivamente una baja. Entonces, de todas maneras, en la gran cantidad de costos que insume la operatoria en granos, la hidrovía es un costo importante, por supuesto, pero no es el fundamental. Y además no te olvides que con el tema cambiario, que es difícil y largo de explicar ahora, los costos en pesos están cada vez más altos en la Argentina, perdón, en dólares. Entonces, eso también está haciendo que en realidad los costos en dólares que se tengan que asumir por toda la logística que tiene para hacer una exportación sean cada vez más altos. Y ese es otro de los problemas que tiene la Argentina hoy, para no ser competitiva. No solo los derechos de exportación, sino que todos los costos de la logística que se han encarecido en dólares, desde el gasoil hasta este caso de la hidrovía, hasta los sueldos de toda la gente que trabaja en el sector, hace que el productor cada vez reciba menos respecto del precio internacional. Bien, Carlos, muchísimas gracias.